Entonces ya vamos a estar realizando, según pues el anuncio que se publicó, vamos a estar realizando estas dos evidencias, la 1113 AA4 y la 1113 AA5. Estas dos evidencias las vamos a realizar hasta el 8 de octubre, hasta el domingo, pues. Yo siempre les digo una fecha estimada, pero si hay veces les dejo como un colchoncito donde yo no les escribo ni los molesto, pues la idea es que en ese colchoncito, por ejemplo, en esta semana, pues se coloquen pues al día, si no lo pudieron subir hasta el domingo, pues lo suben hasta el lunes, el martes, hasta el viernes, ¿ya? Entonces yo siempre les digo, bueno, lo hacen hasta tal fecha, pero siempre les doy un tiempo que no les vuelvo a escribir. Bueno, entonces, estas dos evidencias trata de lo siguiente. La 1113 AA1, yo ya la edité aquí en el módulo 3, está en la guía de aprendizaje. 1113 AA4, perdón, la A4 es esta. Hay que hacer un video de una implementación de una base de datos NoSQL. Entonces aquí está el taller. Ustedes descargan el taller. Entonces me voy acá. Diseño y programación. La A4 es este taller. Entonces dice que vamos a realizar en el módulo de bases de datos NoSQL, el documento que deben de leer es bases de datos NoSQL, en material de apoyo. Entonces vamos a realizar la 1113 AA4 para realizar esta evidencia. Se debe de capturar, se puede hacer un video tipo captura de pantalla en el que se evidencie la interacción. Entonces puede ser un video, un momentico, miro quién está entrando, Valentina otra vez. Entonces, puede ser un video o puede ser una capturita de pantalla, ¿vale? Durante el video se debe evidenciar la interacción con la consola de Mongo para realizar las siguientes operaciones. Crear una base de datos, crear una colección de datos, insertar 5 documentos, actualizar los datos del primero y último registro, listar la colección completa, borrar el tercer documento, listar la colección completa y crear una sentencia que permita obtener un documento. Entonces uno va haciendo un video mientras va haciendo estas 8 consultas con la interacción pues de la consola de Mongo. Si no podemos hacer las 8, bueno, me hacen 5 consultas o algo, pero la idea es subir un video que me permita ver que ustedes leyeron el material de NoSQL, interactuaron con la consola y en esa interacción de la consola, pues pudieron hacer algunas de estas consultas, ¿vale? No necesariamente tiene que ser todo, pero que haya una interacción con la consola de Mongo. Entonces ustedes se van al material. El material es este, base de datos NoSQL. Y aquí encuentran pues una introducción de NoSQL. NoSQL pues son bases de datos no relacionales, las cuales no necesitan de una estructura como por decir las bases de datos relacionales. Pueden ir aumentando pues la estructura de manera sencilla. Digamos que los datos pues no tienen que tener pues un orden como lo hacemos en las bases de datos relacionales, perdón. No requieren de estructuras fijas como las tablas. Bueno, aquí dice la definición de NoSQL. Se utilizan en empresas como por ejemplo en Google, en Amazon, en Facebook, en diferentes empresas que almacenan pues información en grandes volúmenes de datos, el cual pues permiten hacer una gran pues demanda de estos archivos, exigencias, entonces hacen pues bases de datos NoSQL. Pero generalmente, pues digamos que en el mundo actual, pues lo que nosotros utilizamos es bases de datos relacionales, ¿no? En las compañías, en las empresas,
Generalmente cuando nos piden algún proyecto de desarrollo, pues siempre terminamos con bases de datos relacionales, pero es importante pues conocer el concepto de NoSQL y pues también saber pues cómo se utiliza algunas cosas, no ser expertos en el tema, pero pues por lo menos algunas cosas sí conocer. Entonces, aquí dice cómo diferenciar una base de datos NoSQL y otra SQL. Entonces, pues según también las características, el desempeño, la disponibilidad, el almacenamiento, entonces las diferencias pues que hay entre ellas. Tipos de bases de datos no SQL, entonces nos entregan acá, por acá abajo. Bueno, también nombrarles que, bueno, la bases de datos no SQL trabaja mucho con JSON, eh, perdón, JSON, es que JSON, con JSON, pues son los estándares pues más populares, o XML, o archivos pues XML, los formatos XML, que es un formato XML. Aquí hay un ejemplo pues de un correo electrónico, una modelación de información, pero digamos que yo lo más importante que yo quisiera que ustedes trabajaran en el formato JSON es de este material. Aquí habla también de bases de datos orientados a grafos, que son lo que son nodos, aristas, cómo funcionan como tal, bueno, sistemas de gestión de bases de datos no SQL. Entonces aquí nos entregan lo que es Mongo, Couch, Database y Revent. Vamos a estar trabajando pues en este tallercito con Mongo. Entonces, si ustedes se van a la siguiente, aquí nos entregan conceptos básicos de JSON, porque pues eso es lo que vamos a trabajar pues en Mongo. Instalación de Mongo. Entonces aquí está el material, enlace pues para la instalación. También hay un archivito para una guía de instalación para descargar Mongo. Y entonces ahí ya ingresamos pues a la aplicación una vez instalado. Y la idea pues es hacer el taller pues que nos pedían, crear bases de datos y todo. Pero entonces miren que aquí nos da el paso a paso de cómo ingresar. Cuando ya tenemos Mongo instalado, cómo lo buscamos en la carpeta. Entonces dice que nosotros nos vamos a de archivos del programa, Mongo, nos vamos a server, miren acá voy a server, y sale Mongo 5.0 en bin, y aquí está este de acá, que es donde nos señala la flecha. Entonces le damos doble clic, y aquí se supone que la instalación pues fue exitosa. Entonces aquí dice instalación exitosa, lo abrimos. Y si nos muestra este pantallazo así, entonces porque la aplicación pues estuvo bien instalada. Y otra cosa, probar esto. Después dice prueba. Entonces dice que si hacemos con un comando head, entonces nos muestra la comprobación pues del funcionamiento de Mongo. Entonces vamos haciendo pues eso. Y eso que le pasó. Entonces, head. Y entonces nos muestra pues el funcionamiento de Mongo, pues si realmente funciona, exit y demás. Seleccionar bases de datos. ¿Cómo se selecciona una base de datos? Primero pues las listamos. Es lo mismo que, recuerden que en bases de datos relacionales en SQL, nosotros le colocábamos show database. Acá es show DBS. Entonces como más, digamos que más corto, ¿no? La consulta como tal. Entonces si le colocamos. Entonces, show DBS.
punto y coma. Entonces aquí nos muestran qué bases de datos están. Después dice comando para seleccionar, use. Entonces seleccionamos, así mismo hacíamos en SQL, use el nombre de la base de datos, pero ese comando también es para crear. Si de pronto no, en estas que listamos, no está la que queremos, entonces usamos use y colocamos el nombre de la base de datos que queremos crear. Y volvemos a colocar show DBS y ahí listamos nuevamente pues las bases de datos que ya tengamos creadas, pues. Entonces, quiero preguntarles, Valentina, César, Angie, ¿ya instalaron Mongo? Listo, vale, entonces yo ya vi que contestó, instalé, pero me presentó error, dice César. Ah, bueno, vale, dice Valentina que el computador. Y César dice, instalé. Ah, ya, que todavía no lo he instalado, te presentó error. Ah, bueno, vale. Pero ¿qué error te presenta? ¿No te deja continuar o algo? ¿O qué pasa? Se reinicia la entrada. Ah, ¿qué será? Cuando ingresas a la carpetica y todo se reinicia, o sea, no queda abierto. O cuando se está instalando. De pronto César probar a ver en otro computador. ¿Qué dirá? Bueno, entonces aquí en estas consultas dice crear la base de datos, no SQL, pues ya crear una colección de datos llamadas Spark, insertar 5 documentos. Entonces aquí dice crear primer documento. ¿Cómo se crea el primer documento? Entonces se crea una base de datos y una colección y eso será almacenamiento de un documento usando el objeto DB. Entonces por acá empiezan a mostrar, se define una variable documento, cómo se crea pues un documento, el apellido y la creación. Entonces la colección se crea de manera dinámica como la hace de base, como la base de datos. Entonces, DB, colección, personas, insert documentos, break resultados, primera colección. Entonces, ¿cómo se crea una colección? Consultar. Entonces, consultar los documentos, cómo se consultan. No existe el atributo ID en ese índice, de lo que equivalente pues de llave primaria. Entonces, manipulación de datos en Mongo, entonces crear documentos, cómo se crea para crear un documento. Entonces, en el anterior se creó una colección, ahorita es crear un documento, insertar varios simultáneamente, varios documentos y actualizar el documento, ¿ya? Como les digo, muchachos, la idea no es hacer todas las consultas SQL, pero sí utilizar Mongo, abrirlo y grabar mientras creamos una base de datos, mientras creamos una colección y mientras insertamos unos documentos. Por lo menos con esos tres, pues ya queda uno pues satisfecho. Si podemos hacer listar la colección, borrar el documento, excelente, ¿vale? Pero pues tratar de grabar algún videito donde ustedes utilizan pues Mongo.
¿Sí? Que queda claro hasta ahí ese tallercito. Muchachos, ¿ustedes siguen viendo mi pantalla? Sí, señora. Ah, bueno, vale, pensé que no. Sí, se pueden hacer por ahí 5, Valentina. O sea, la idea es hacer alguna interacción con la base de datos de Mongo. Entonces, hacen un video. Entonces, yo les voy a mostrar, por ejemplo, un video donde se demuestre pues que tienen la interacción de la base de datos. Entonces, por ejemplo, pues cuando ingresan a la base de datos, cuando van a crear la base de datos, entonces use, se creó una base de datos llamada NoSQL. Entonces van grabando pues lo que van colocando, un videito muy corto, miren que es muy cortico para poderlo subir. Este es de 2 minutos. Ay, no vi. Este es de 2 minutos y 26 segundos. Es muy cortico para que podamos mostrar pues alguna interacción con la consola de Mongo. No tiene que ser todo, pero sí alguna interacción con la consola de Mongo. Bueno, el otro taller es este de acá. Pues ese es el de, esta es la 1113 AA4, la 1113 AA5 es este. Ese tiene que ver con MySQL otra vez, con SQL. Entonces ya está cargado también cuando ustedes ingresen a 1113A5. Aquí aparece el taller, también ya está cargado. Entonces dice, a continuación se describen las acciones correspondientes a la evidencia. Entonces, video con pruebas y resultados. Hay que hacer también un videíto. Durante la evidencia se debe realizar un video tipo captura de pantalla que muestre las sentencias ya construidas de manera que debe realizar la base de datos con las siguientes operaciones de control. Entonces, hay que crear una base de datos que se llama blog. Y esa base de datos que se llama blog va a tener dos tablas, una tabla de usuario y una tabla de publicación. Y los campos, pues, de estas tablas. Entonces, cree la sentencia SQL para el modelo de la imagen. Entonces, este modelo de la imagen, asegurando que borre y edite en cascadas publicaciones. Aquí en publicaciones. Crea un usuario admin que pueda insertar, actualizar y consultar las tablas. Autentíquese en la base de datos con el usuario creado e inserte datos en las tablas. Pruebe que puede borrar un usuario, cree un usuario real que solo pueda consultar datos. Y autentíquese en la base de datos con el usuario creado e inserte datos en las tablas. Ese también es un video, un acceso pues un video, es el formato pues que debemos de enviar. Entonces primero pues un videito donde la verdad es que nos demoramos mucho creándola con el video, pero podríamos tenerla creada, la base de datos blog con las dos tablas y empezar a grabar cuando ya estemos haciendo estas sentencias para que no sea como tan pesado el video. Puedes crear una sentencia para borrar, para editar, una sentencia para crear un usuario, una sentencia para insertar, actualizar y consultar tablas.
¿ya? Entonces eso es lo que realizamos. Ese videito entonces también lo subimos y lo subimos pues ya, este es con SQL, ¿no? Ustedes lo pueden hacer si quieren ¿cómo es que se llama? En la consola o si no lo pueden hacer también en Workbench, también lo pueden hacer. Entonces ya ustedes deciden, pero que la idea es hacer como las consultas. Y subirlo entonces en el de acá. Entonces serían 2 videos de entrega. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? No, señora. Vale, gracias. No sé si César de pronto tenga alguna pregunta. El formato PMP, ¿ese formato cuál es? No, César, el formato de video MP4, ¿no? Pues generalmente me suben videitos en, en MP4, tipo de archivo MP4. Y el de base de datos SQL es pues así. Este lo hizo directamente en Dreamweaver. Entonces creó la base de datos useBlock, la tabla usuario y la tabla publicaciones. Y hizo las acciones pues de eliminar, el blog, useBlock, crear tabla, el usuario. Y fue probando pues cada una de las consultas que hizo para mostrar pues el video. Entonces podrían hacer así como para que sea como más rápido. Listo, muchachos. En cuanto a calificaciones pendientes, les cuento otra cosita que les iba a decir. Ya les programaron inglés, entonces la instructora va a comenzar a partir de la otra semana. Ya les digo. Para que no se les vaya a hacer raro si la instructora empieza a programar sesiones o encuentros, pero de todas maneras yo ya les voy a mandar también, yo ya me reuní con ella y ya organicé el cronograma con ella, entonces las fichas de 7:59, 27, 21, 7:59, van a tener inglés hasta el 15 de diciembre, ¿vale? 23, 7:59 y por acá, a mí más, 9:29, 7:50. Solamente 7:59, o sea que me haría falta otras 2 competencias, pero pues por el momento van a tener inglés hasta el 15 de diciembre para que estén pendientes de los anuncios de ella y de las sesiones para que es la competencia muy larga. Tiene como 8 evidencias, 10 evidencias, entonces para que no se vayan a quedar atrasados con la competencia.
Bueno, muchachos, pues no sería más entonces. Quedaríamos pendientes de esas dos entregas y de calificarles. Yo tengo que calificar las que ya subieron, las que se han puesto al día, por ejemplo, Angie.